siempre sucede eso, los ciclos, los tiempos. Nosotros trabajamos los tiempos. Y muy bien decía esa línea del tiempo, de ese viaje que nos lleva a viajar y estar dentro de la fragata y, como decía don Álvaro, que nos hace vivir un momento que otros vivieron y que lo cuentan. Y llegar a lugares ignotos, por ejemplo, llegar a Hawái, hacer compras ahí con estas monedas, antes que llegaran los norteamericanos, claro. Por supuesto. Y yo, como dijo también don Pedro, O'Higgins también mandó este barco como a inspeccionar el Pacífico. ¿Por qué no fue, por ejemplo, a Isla de Pascua? ¿Por qué no fue a otros lugares o a Filipinas? No había mucho que rascar, yo creo, don Carlos. De verdad. Claro, en Isla Era de meterse a Pascua la boca del lobo también. y en Filipinas le podían haber confiscado el barco, o sea, seguro. Claro, entonces, pero lo más curioso de todo es que de repente el autor, él mismo se hace una autoconfesión de que cuando le preguntan a él, ¿en dónde vamos, capitán? No sé por qué los mapas se me quedaron en Valparaíso. Entonces yo me pregunté, entonces quiere decir que ellos se guiaron por las estrellas, Claro. o por este instrumento, ¿verdad? Pues, Que, posiblemente por eso subieron hacia arriba y cogieron la ruta de la nave de la China, y en vez de coger por abajo llegar hasta Australia. claro, entonces resulta que a lo mejor el mapa puede ser fundamental, claro, pero él dice, se me quedaron en Valparaíso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue que llegaron donde querían ir? Entonces, ahí hay instrumentos de navegación, la brújula, creo que el pasavante, no sé. Bueno, y la estrella, lógicamente, porque estamos hablando de barcos a vela. Enseguida entrar al mar de la China y entrar con la sonda permanente día y noche. Quiere decir que el mar de la China es un mar de baja profundidad y con muchos arrecifes debajo. Entonces el barco tiene que ir con unos palos, unos coligües, bien tocando el fondo del mar para poder seguir y no encallar. Entonces, como vemos, qué cantidad de barcos en la parte sur de Australia, por ejemplo, que es una cantidad enorme de naufragios. Bueno, entonces aquí había que pasar, y entonces uno, al preguntarse por qué los zampanes no son de una quilla profunda, claro, no pueden serlo, son como balsas, porque si no, estarían todos encallados. Entonces uno, a través de estas cosas, de estos pequeños datos, nos va configurando otras cosas. La forma de los barcos de los chinos. ¿Cómo es que un mar de la China frente a Formosa, que es Taiwán, ¿verdad? Van La isla haciendo hermosa. una ruta que es bien complicada. Enseguida llegar a Singapur, el segundo barco que llega allá. Y después constatar de que hay una pintura de este barco en el Banco Central de Singapur, en la presidencia. Me contaba el embajador de Chile en Singapur, que en el Banco Central hay un óleo del barco chileno. Entonces, todas esas pequeñas cosas, o la carta que se remataban en Washington, de un rey de Hawái, de las Islas Sandwich, que estaban a remate y que decía que don Bernardo Higgins le mandó un caballo blanco, haciendo alta diplomacia. Entonces resulta que si iba un caballo para Hawái, quiere decir que don Bernardo Higgins tenía muy claro dónde ellos tenían que ir y contabilizar el armamento que tenían, los cañones, los fusiles, es decir, había también una parte comercial
y también, podríamos decir, sondear el panorama del Pacífico. Además Y tuvieron entonces, suerte, porque no había mucha piratería en Mar de la Sonda, en toda la zona de lo que ahora es Indonesia. Podían haberse exacto. perfectamente encontrado una muy mala situación. Y eso. Y ahora, una cosa muy importante y que yo vi en esto, la documentación de las cartas que mandaba este señor que hizo la empresa Naviera Calcuta, ¿ya? Donde ahí se constatan muchos errores que otros que algo escribieron sobre la fragata Carmen, pero que estaban errados. Porque resulta que en las cartas se dice una cosa y lo que dijeron era otra cosa. Entonces yo me pregunto que algunas veces el historiador se encuentra con un dato que lo saca de su imaginación, no por las fuentes mismas, pero para completar la frase, diría yo. ¿Me entiendes? Entonces ahí vemos cuánto se pagó, cuánto fue el abono. Entonces, si era este barco de un particular, era del gobierno. O'Higgins era el dueño de todos estos barcos, posiblemente requisado de España, de los españoles, claro. Entonces se vendió en una cantidad que está expresamente estipulada en una de las cartas. Y no solamente fueron esas cartas, porque hay otras cartas más que no están incluidas porque encontré que... pero lo más curioso de todo, que me encontré que en el archivo que se dice el pasavante que da O'Higgins como corso a este barco, está en el número 1 de tal archivo. Muy bien. Voy a ese archivo, el número 1, nada. Pero estaba muy bien encuadernado. No había una violación que hubiesen cortado, sino que el número 1 era el número 2 en realidad. Pero el pasavante, el que tiene los sellos, que dice, adelante, este señor cumple con todos los requisitos del gobierno de Chile y ha pagado los impuestos y todo, no estaba. Pero sin embargo tuve que empezar a pesquisar eso también. ¿Dónde está ese documento? Y lo tiene un señor que era el jefe del grupo que recibió toda esa documentación de otro historiador que donó a la Biblioteca Nacional o al archivo. Pero él se quedó con el pasavante. Entonces lo llamé por teléfono y le dije, mire, usted fue jefe del... y resulta que no está el pasavante, pero no hay ninguna violación en el archivo. Así que me puede dar una copia del pasavante que usted tiene. Mándeme el libro que usted está haciendo y yo ahí le voy a contestar, me respondió. Yo no iba a hacer eso. Pero entonces lo cuento con cada cosa que se va encontrando uno. Una pieza importante histórica está en manos de un particular, de un señor que le gustó el pasavante y se lo llevó para la casa. Así nos va. Pero al menos yo pongo ahí de que el pasavante está en el Archivo Nacional, porque espero que un día este señor se arrepienta de lo que hice y devuelva al Archivo Nacional el pasavante de la fragata Carmen, porque este libro está denunciando lo que él hizo, con nombre y apellido que no lo voy a decir en este momento. Entonces, cuando uno hace una cosa bien hecha, va hasta las últimas consecuencias. Entonces, a través de todo esto va descubriendo una mecánica, una acción donde existen muchos altos y bajos. Pero lo gratificante al final es que llegamos a terminar esto
con un libro que bien vale la pena por los numismáticos, por los historiadores, y eso, y la preocupación de Osvaldo se lo doy inmediatamente. A los amigos yo les mandaré de presente un ejemplar autografiado. Y después veremos, porque les voy a decir una cosa, a confesar una cosa. Todavía la imprenta no me entrega el libro. Me han dicho cada vez que llamo, ¿está listo? Ya no contestan. Está pagado. Dijeron a fin de mes, y ya pasamos a este otro mes. Y yo dije, mire, ¿sabe una cosa? No se preocupen, mándenme una foto de la capa para poder hacer la presentación. Y cuando me lo entreguen, entonces ahí yo tendré toda la... diría yo, el accionar para poder mandarle a cada uno de ustedes un presente, un regalo. Porque yo creo que es meritorio. Y es una forma de agradecimiento bastante correcta por lo demás. En este mundo de los numismáticos, que también veo que tanto que se pelean unos con otros, y una cosa que, bueno, hay que unir las cabezas. Cuando yo le digo esto a Osvaldo, me dice, esto tiene que pasar. Entonces, bueno, lo importante es seguir adelante, tener buenos amigos, ser honesto, ser muy leal y trabajar con la verdad. Eso es todo. Hacer. Es lo que estamos haciendo ahora. Porque esta reunión creo que es importante para mantener los contactos y más. Don Carlos, justo estamos en su presentación y nuestro amigo Pablo López ya hablaba que él va a tener un librito también que le ayudó Carlos Isa, y ya tenemos preparado una nueva reunión. Perfecto. Después, Bueno, después vamos a ver cuándo, pero... Después, don Pedro, que hace puro artículo, ya tiene que hacer un libro él. ¿Ah? Don sí, Pedro. sí, eso es lo que dice el catedrático mío, que a ver cuándo los cojo todos los artículos y se publica. Y hablaremos, porque me gustaría hacer un poco como hizo usted, que unos prólogos, incluso me gustaría, posiblemente sea una edición novenial, con lo cual sea simplemente impresa en internet. Y si no les importa, me gustaría que viniera patrocinada por la UNAM, por supuesto, porque va a ser un tema sobre moneda española en América. Pero todo esto lo iremos hablando. Una cosa que quiero yo puntualizar es que las monedas estas de las primeras de Chile no fueron fundidas, sino que fueron aceptadas en el ámbito del comercio, a raíz del trabajo que hizo usted, Pedro, a través de la reina, y que yo, entonces por esa razón no fueron fundidas o realmente no aceptadas, sino que fueron aceptadas por su ley de fino y porque había cierta también hermandad. Porque no olvidemos que estaba los Cochrane como almirante de la Armada de Chile. Entonces los lazos con Inglaterra eran muy fuertes. Además, en Valparaíso había, bueno, en realidad los ingleses tomaron Valparaíso un lugar de abastecimiento y de hecho, incluso un presidente, un primer ministro de Australia nació en Valparaíso. Hay una cosa, don Carlos, mire, que a mí me parece a bote pronto, pero es perfectamente lógica. O sea, que en un momento que la plata no llega, porque había una crisis mundial de la distribución, que llega una cantidad suficiente a un sitio como es Singapur. Claro, como es Singapur, les garantiza tener circulante ellos. ¿Por qué? Porque posiblemente los chinos no la quisieran, pero para ellos tenían más que suficiente para mantener moneda en circulación. Y posiblemente por eso no se llegara a fundir.
ni a resellar, ni a nada. Simplemente se quedó allí. Tiene la lógica de la historia en ese sentido. Sí, y también en Hawái. Porque en Sí, Hawái también, no, allá- es exactamente lo mismo. En Hawái y en Tahití, eso sí que lo he estudiado yo. Durante muchísimo tiempo hubo moneda española, mexicana. Española, cuando digo española siempre hablo de moneda, por supuesto, sí, hablo de moneda hispanoamericana. em, Pero también mexicana y también chilena, y tenían su valoración y era perfectamente aceptada también. No había ningún tipo de problema, incluso más que el dólar estadounidense. lo que yo siempre me pregunté en todo este trabajo de investigación, ¿qué cantidad de dinero llevaba el barco para comprar especias en la India, en Calcuta? Toneladas, Toneladas. 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 Posiblemente lo que llevara sería estos pesos y Porque muchos si, otros pesos Claro. españoles de toda la vida. O sea, es así de decir, claro. porque si prestó 6.000 pesos en Sí. Singapur, ¿cuánto era lo que llevaban entonces? Y Pues si ellos pagaron toneladas. 42.000 pesos por el barco que compraron en Calcuta, entonces 44.000, 6.000, no me 50.000. Entonces, Que era mucho llevarían más. 500.000. Sí, Entonces, sí. tú dices bien claro, toneladas, claro. Por esa razón, entonces, no había tantos circulantes en el mismo Chile, porque se exportó la moneda. El dinero se exportó realmente. Y no quedó en la circulación, porque en realidad hay mucho, pues, estaba ahí Benavente, que era un ministro de Hacienda, que se quejaba de que no había circulante. También pienso una cosa, o sea, Chile nunca fue un gran productor de plata. De oro, la moneda posiblemente sí que sirviera para el mercado interior, pero la plata no. Yo, más en el otro libro, que también lo he estado hoy repasando, no este primero, sino en el otro que también nos ha mandado a prorrogar. Y claro, o sea, lo piensas fríamente y dices, ¿cómo estaría compuesto el circulante en Chile? Pues posiblemente habría pesetas y reales sencillos, que serían macuquinos, ni siquiera sería moneda acuñada volante, que vendría del siglo XVII posiblemente, como el caso de Argentina, de Uruguay, incluso de Venezuela, Colombia, e incluso de Cuba y Puerto Rico sí que lo conozco. El caso de Chile no lo... Mire, eso es un tema muy, muy interesante a estudiar. ¿Cuánto tiempo estuvo circulando la moneda de cuño antiguo real en Chile después de la independencia? Pues posiblemente muchísimo tiempo, como en otros países, menos en México. En México sí que me consta que la retiraron rápido y si no la resellaron. Por lo que yo sé, hasta comienzo del siglo XIX. Hasta comienzos del siglo Sí, XIX. no, del 20. Ah, del 20. Hasta, Sí, sí, no me extraña nada. O sea, no, de verdad que no me hasta, extraña nada. No me extraña nada. hasta 1919, No me si extraña no me nada. equivoco. Claro, es que... 1919. Y luego hay otra cosa que también cae, claro, por ejemplo, ahora en Europa, como tenemos el sistema del euro, claro, las acuña. Entonces te metes la mano al bolsillo, la sacas y te pones a mirar y claro, siempre hay una italiana, una francesa, una alemana. Posiblemente también pues, la moneda viaja con la gente. La moneda que hubiera en circulación también en Chile, no solamente en Chile, en todos los países, sería pues posiblemente acuñada en muchas otras fecas. Exactamente, Claro. del siglo XX. Sí. 1919. Yo casi me caí de espalda. ¿Cómo estas monedas y se transaban? ¿Por qué? Porque posiblemente se transaban en pueblos alejados de las capitales, donde ya había un circulante más oficial, más actual. Pero en los lugares más apartados, por ejemplo, un señor me contó que una fazenda, un campo, lo compró con un fubre lleno de monedas de oro. Es decir, el campo lo vendía un fubre, que significa el cuero de un animal, de una vaca o de un cordero o un cabro, lleno con monedas de oro. Pesaban eso, ahí. Entonces,
fuera de la capital podían haber billetes, pero fuera, ahí tenía que ser metálico. No era cosa de papel. Yo creo que había esa mentalidad en la parte agrícola, digamos, podría ser. Yo creo que ahí don Pablo Moya no lo ubicó, don Osvaldo. Bueno, se parece que logramos a tener una tarde muy especial para hablar entre nosotros sobre cosas muy importantes, incluso más historias que se tiene que presentar, más historias que se tiene que publicar para que por lo menos algunos coleccionistas no se olviden que estas piezas de metal tienen otros significados en la historia humana. Bueno, no sé si les parece, oficialmente cerremos nuestra reunión. ¿Me parece bien? Entonces, les agradezco oficialmente por estar presente hoy y después podemos seguir a conversar, pero esto es parte de la Unión Americana de Numismática y compartir la numismática es algo importante para nosotros, no, para la historia, para el futuro. Les agradezco muchísimo y don Carlos, claro que esperamos el libro a verlo, a mirarlo, pero la cosa es que ya sabemos una parte de la historia y esto es importante para nosotros. Si quiere despedirse y cerrar la reunión. Sí, claro. Yo agradezco mucho, Osvaldo, por toda tu preocupación y a los demás amigos que han estado acá presentes. Porque, claro, siempre se dice hay que hacer un libro, plantar un árbol, tener un hijo. Son cosas que marcan la vida de una persona. Yo llamo al resto a que hagan un tiempo y empiecen a elaborar un libro sobre lo que nos preocupa, por lo que amamos. Y eso es como siempre un comienzo. Claro, este no es mi primer libro porque yo ya hice varios libros. Yo fui coautor del libro más caro que se ha hecho en Chile. Yo era el historiador de una sociedad muy rica, que era la Sociedad del Canal del Maipo. Y esa sociedad, cuando cumplió 170 años, hizo un gran libro que yo lo tengo acá. Este libro tiene un mapa que es de 1746 por don Avos y Padilla, que hizo este plano del Valle de Santiago. Este libro, ustedes pueden ver acá, que es un libro magnífico. Yo les quiero mostrar una de las cosas importantes que los militares en Chile se preocuparon mucho, porque estaba hecho toda la parte hasta el lado argentino. Entonces, por una seguridad, ni siquiera los mapas del ejército habían puesto toda la parte de la cordillera. Entonces, yo estoy buscando eso para mostrarse. A ver, denme un poco de tiempo. Bueno, hice varios artículos para este libro, pero estoy buscando ese. Bueno, parece que no. No. Lamentablemente no lo encuentro.
o parece que ya salió volando hoy. Es una lámina, ¿eh? No, parece que... Ah, no, aquí está. Este libro iba a ser censurado por esta... ¿Alcanzan a ver? Sí, Sí. sí, sí. Por los militares. Este costó un helicóptero, un avión contratado especialmente para que sacara a... ¿Lo ven bien o no? Sí, sí, Más sí. o menos. Sí. ¿Ya? Entonces aquí estaban los pasos cordilleranos. Ese era el problema. Entonces los militares, nunca nadie había hecho un mapa de esta manera donde apareciera toda la cordillera de los Andes y los pasos factibles para ir a Argentina o venir de Argentina para Chile. Entonces fue cuestionado, incluso se iba a prohibir. Entonces, bueno, al final no hubo mayor problema porque este no se vendía, se regalaba. Hicieron 1500 ejemplares. Entonces aquí yo contribuí con varios de los artículos, incluso uno de numismática, que este, les voy a mostrar. Esta moneda de cobre, que la moneda de necesidad del canal del Maipo o la moneda salario llamada la trucha del Maipo, de 1820. Estamos justo en la época como del 20, el 21, donde aquí don Bernardo Higgins, que a mí me parece que siempre estaba metido en todas las cosas bien importantes, era del Estado, se llama Canal San Carlos en honor a Carlos IV o a Carlos III, porque él empezó a hacer este canal. Pero ¿qué sucede? Este canal, cuando pasó por un lugar que se llama Las Vizcachas, llevaron el agua y el agua anduvo como 2 kilómetros y desapareció. Entonces yo empecé a preguntarme por qué razón desapareció el agua en este canal. Pero el nombre estaba bien claro, Vizcacha, estaba lleno de guaridas, de perforaciones de estos animalitos que hacen algunas cuevas subterráneas. Y claro, el agua al pasar por ese lugar se fue todo. Estaba diciendo, justo en el lugar de las Vizcachas desapareció el agua. Entonces, este canal, que era del Estado, don Bernardo Higgins lo entregó a particulares y se hizo una sociedad. Y esta es la sociedad que hizo este libro. Pero aquí, don Pedro, hay una cosa muy significativa. Cuando los prisioneros, los militares de la batalla de Maipú, lo llevaron a hacer este trabajo forzado, a ir terminando el canal San Carlos. Por eso los militares españoles encontraron que era un oprobio haberlos hecho trabajar en el trabajo del canal de esta misma sociedad. Pero en ese momento estaba en poder del gobierno. Entonces don Bernardo Higgins hizo hacer esta moneda para pagarles a los oficiales y a todos los prisioneros. Eso no lo dice nadie, pero esa es la conclusión que uno saca. Porque Pues, si no, hubieran resultado ser como esclavos. Pero al pagarles, ya no eran esclavos, ya no era un trabajo forzado, porque era un trabajo obligatorio, pero pagado. sí, remunerado. Bien le Esta podían moneda, haber callado. Sí. entonces cuando, y es muy curioso,
porque esta moneda tiene una trucha, tiene volcán. Entonces don Bernardo O'Higgins, más que ser un militar, un hombre de armas, era un gran político, un gran estratega y un gran visionario, un gran estadista. Entonces a mí me da pena cuando ahora en el Perú se pone a San Martín como el libertador del Perú. En circunstancias, ¿quién pagó todo el ejército? ¿Quién pagó con sueldo a San Martín? ¿Quién pagó con sueldo a Lord Cochrane? O'Higgins. Porque él reestructuró, reorganizó el ejército chileno en Mendoza. Y contrató y tenía sueldo San Martín y Lord Cochrane. Pero O'Higgins no tenía sueldo. Porque él era el que tenía el poder económico. Entonces ahí hay un asunto. O'Higgins mandó la escuadra libertadora a la liberación. Y él reorganizó el ejército chileno en Mendoza para reconquistar nuevamente. Creo. Sí, dígame. Sí, no, yo de verdad estoy convencido de que todo el proceso de independencia de toda Hispanoamérica fue una revolución fallida. O'Higgins murió. Simón Bolívar murió pobre. Sí. Maximiliano, perdona. Ahora mismo se me ha ido. En México, el emperador, joder. ¿Turbide? Sí, Agustín de Turbide también. Igual acabó fuera, Santa Anna, que también era un oficial español, acabó mal. Todo el mundo acabó mal. Pero O'Higgins no. O'Higgins sí, pero acabó desterrado, acabó fuera, acabó muriendo lejos de casa. ¿Sabe una cosa? ¿Por Sí. qué O'Higgins abdicó? Que yo me llama mucho la atención una cosa que yo he estudiado profundamente, que es el mineral de plata de la mina San Pedro Nolasco. Esa mina era la con que se hacían las monedas de Chile independiente. No había otro mineral más grande hasta el día de hoy, que están los chinos norteamericanos tratando de hacer un gran yacimiento allá. Y resulta que la mina poco a poco dejó de producir. Y yo he andado detrás de un estudio hecho y no lo he logrado conseguir, donde está justo cuando la producción de plata en la mina San Pedro Nolasco, el año 23 ya, deja de producir. ¿Pero por qué razón? Porque el socavón mayor se inundó con agua. Y cuando Higgins se vio que no tenía más dinero, no tenía más metal de plata para hacer la moneda y poder pagar, estaba quebrado. Entonces, él no tenía dinero, por último, para pagarle a sus detractores. Ya no tenía poder, porque no tenía el dinero, que era básicamente el metal para hacer la moneda. Y eso coincide. Ahora, tengo que probar eso con documentos, pero está como correlativo. Es muy probable. Es muy probable. Posiblemente en otras circunstancias, un siglo antes, aunque se hubiera inundado la mina, ya se hubieran buscado la vida para haberla drenado, posiblemente. También era imposible. Hay una cosa que sí que he estudiado y con el tiempo, y pasó mucho, sobre todo en minas de Centroamérica y en algunas minas de México que eran productivas en la época española y dejaron de serlo pues porque no se invirtió en ello, realmente. Llegaron los ingleses, llegaron los franceses, llegaron incluso alemanes a beneficiar las minas y de repente dijeron, no, pero es que no es rentable. Pero ¿cómo no va a ser rentable si lo era? Puede ser que aquí, hasta el día de hoy, donde debería ser un lugar donde no hubiese una laguna, hay una laguna. Hay una laguna. Cerca
cerca de la entrada del pique de la mina. ¿Y qué quiere decir eso? Que la mina está totalmente inundada. Y en el invierno está llena de nieve. Y entonces resulta que coincide que la abdicación de O'Higgins se debe a una cosa económica y no una cosa política que dos bandos al finalmente uno dice ya, yo decido, yo abdico. Esto es lo bonito de la moneda. Es lo bonito de la moneda, que nos permite explicar todo realmente. Claro, entonces Claro. resulta que es muy coincidente eso, pero tengo que buscar las fuentes. Y ese es un trabajo Claro. que se hizo ya. Y lo hizo un profesor con un grupo de alumnos que fue financiado por una corporación mexicana. Esta sociedad mexicana financió el trabajo de este profesor y fue publicado, pero yo lo leí y después no sé dónde está. Tengo que seguir buscando. Y ahí vamos a ver toda la producción de la parte colonial, que no es mucha, pero empieza desde el 1809, empieza a subir la producción de plata y ya decae bruscamente el 23-24. Y justamente es cuando termina de producirse los pesos independientes, muy poca cantidad. Y después aparecen otros minerales, claro, del norte. Pero es fantástico entrar a estudiar todo eso. Bueno, vamos a cerrar entonces Bárbaro. ahora con todos estos antecedentes, ya no solamente un libro, sino que otro libro, y vamos concatenando una cosa que parecería como un tren, en el cual se van a subir muchos en él, y espero que todo sea en aras a que la historia y nuestro acervo cultural tenga una validez. Y yo agradezco a don Pedro Cano, a Carlos Isa, a don Rodrigo, a Álvaro, don Álvaro, a Pablo, a don Carlos Isa, bueno, a todos. También a Pablo Moya Mascaró, que no está, parece andaba preocupado con sus pacientes, como él es médico, es odontólogo. Yo les agradezco profundamente y espero que no sea la última, porque tenemos 2 libros en construcción, uno que ya está pronto para ir a la imprenta y otro que lo estoy construyendo. Así que el próximo año vamos a tener 2 libros. Muy bien. Los esperaremos Muchas con gracias gusto. a todos, muy buenas tardes.